Bé, bona tarda a tothom. Comença la segona part de la intervenció de la vicesecretària general del PSOE i candidata a les eleccions al Parlament Europeu, la senyora Elena Valenciano, que és el torn de preguntes. La veritat és que això d'Europa jo diria que interessa força, sobretot a la vista de la quantitat de preguntes que ens han arribat a nosaltres. Y comencem per una. Zapatero tuvo que cambiar sus políticas económicas por imperativo europeo. Hollande y Valls también. ¿Qué garantías de cambio ofrece hoy la socialdemocracia europea? Bueno, justamente la pequeña referencia que he hecho al ajuste que ha tenido que hacer el Gobierno francés se refería precisamente a eso, ¿no? Y yo creo que la cuestión es que es el timón el que tiene que cambiar de orientación, ¿no? El rumbo es el que tiene que cambiar y creo que eso solamente lo puede hacer la otra familia alternativa a la familia actual que gobierna la Unión, que por cierto es una idea que me gustaría mucho que todo el mundo se quedara, ¿no? Realmente solamente hay dos familias que pueden gobernar la Unión Europea. Es decir, organizaciones políticas, formaciones políticas que están en todos los países de la Unión y que tienen la fuerza necesaria, ¿no?, para gobernarla. Hemos estado los últimos 5 años gobernados por una hegemonía, creo que como nunca, ¿no?, una hegemonía de la familia conservadora como creo que nunca hubo. Colegio de comisarios clarísimamente dominado por la derecha, un Parlamento Europeo dominado por la derecha y una Comisión y un Consejo dominado por la derecha. Creo que el error, además en el diagnóstico, en la dosis, como he dicho, en el ritmo, ¿no?, de los ajustes que son necesarios para equilibrar las cuentas públicas de los países, sobre todo de los países deudores, el error nace primero de la receta, pero también del desequilibrio que se ha producido en los últimos años entre los distintos estamentos, entre las distintas cámaras, digamos, que representan la Comisión, el Consejo y el Parlamento. El Parlamento ha sido la tercera cámara durante todo este tiempo. La Comisión habría sido la segunda y el Consejo la primera. Y este no es el modelo que funciona. El modelo que funciona nunca es el diseño intergubernamental exageradísimo por el que hemos transitado no los últimos 5 años, sino yo diría que los últimos 10 años. Nos hemos ido escorando hacia un mayor poder de los Estados y un menor poder de las instituciones comunitarias. Esto es lo primero que hay que corregir. Más allá del rumbo ideológico. Esto también es ideológico, porque es o hacer Europa o hacer una suma de políticas de los distintos Estados miembros. Probablemente, si no nos hubiéramos escorado tanto hacia el lado del Consejo, nunca un país habría tenido tanto peso como el que ha tenido Alemania. Alemania ha tenido mucho peso porque es un país que lo tiene, pero además porque las decisiones hace tiempo que se tomaban en el Consejo, sin un contrapeso en la Comisión, porque Barroso ha sido un presidente de la Comisión débil y porque el Parlamento Europeo no ha tenido el espacio que yo creo que debe tener. Entonces, primero, corrijamos el rumbo de que quien gobierne la Unión no sea el Consejo en exclusiva. Y así a lo mejor nos quitamos un poco el peso de Alemania de encima, aunque no es seguro. O sea, que primero corrijamos los desequilibrios que se han producido en el gobierno de la Unión. Y luego, yo creo que la socialdemocracia, los progresistas europeos tienen un programa alternativo que he tratado de escribir aquí, que tiene que ver con pagar la deuda, sí, ajustar el déficit, sí, pero siempre equilibrándolo con políticas de crecimiento, siempre equilibrándolo con, por ejemplo, la lucha contra el fraude. Es que en la Unión Europea perdemos todos los años 1 billón de euros, que se nos van en los paraísos fiscales y en el fraude fiscal. Entonces, hay un proyecto que tiene que ver con tener más ingresos para hacer políticas que generen en los países crecimiento y empleo. Este era el proyecto desde el principio, como he explicado, así empezamos a gobernar la crisis y luego cambiamos de rumbo. Y ese cambio de rumbo ha tenido que ver con los intereses que ha defendido Alemania frente a los intereses de los países deudores. Como dice hoy Joaquín Estefanía en un excelente artículo que les recomiendo, es que la fractura ahora ya es entre los deudores y los acreedores. Y esa fractura hay que cerrarla. Así que nuestra propuesta alternativa tiene que ver con cambiar el rumbo de la política económica europea, pero también reequilibrar el gobierno de la Unión Europea, que por supuesto hay que hacer muchísimo más poderoso, es decir, hay que hacer mucha más gobernanza europea de la que se está haciendo.
Pero creo que eso solamente vendrá de la mano de instituciones realmente europeas, como la Comisión y el Parlamento Europeo. Sobre todo el Parlamento Europeo, porque aquí también hay un problema de democracia. Pero los socialdemócratas están gobernando con los conservadores en Alemania y parece que quieren replicar el modelo en Europa, con lo cual, digamos, la capacidad que pueden tener los socialdemócratas de cambiar el rumbo de la economía es limitada, ¿no? Ya ha visto usted que la entrada de los socialdemócratas en el gobierno alemán ha producido algunos efectos bastante favorables, al menos para los trabajadores alemanes, y no solo. Y estoy completamente convencida de que la presencia de los socialdemócratas alemanes en el gobierno alemán es muy útil para las políticas que defendemos los socialdemócratas de los países del sur. Es decir, que no hay nada mejor que un socialdemócrata alemán al frente, porque efectivamente es un país que pesa. Por eso tenemos nosotros, entre otras cosas, a Martin Schulz como candidato a la presidencia de la Comisión, un alemán europeísta y socialdemócrata. Nada mejor que eso, porque eso es lo que garantiza que el timón pueda ir girando. Y grandísimo lector de libros, que también es una garantía. ¿Se atrevería a decir que ha llegado la hora de acabar con la austeridad? Yo creo que sí, sin duda ninguna. No sé a qué más vamos a esperar. Quiero decir que no es lo mismo lo que sabíamos en 2010 que lo que sabemos ahora en 2014. Y sabemos que la política de austeridad sin más, aquí no se puede decir sin más, la política de austeridad a palo seco. La frase se la titularán mañana. A palo seco, por eso acabo de corregir porque me he dado cuenta. La política de austeridad a palo seco, sin matices, está generando no solamente muchísimo sufrimiento, sino un fracaso absoluto en la salida de la crisis. Y además, quiero decir que ya no me parece a mí que hagan falta muchas más muestras de que este ha sido un gravísimo error, precisamente por haber hecho solo austeridad. Entonces, bueno, hablemos de crecimiento con rigor, como dicen algunos de mis amigos economistas. Hablemos de crecimiento con rigor, pero ya está bien de austeridad a palo seco. La bandera del PP es la recuperación económica. ¿Cuál es la bandera del PSOE en estas elecciones? La recuperación de los trabajadores, la recuperación del estado del bienestar, la recuperación del futuro para los jóvenes, la recuperación de la esperanza para la gente, la recuperación de los derechos sociales, la recuperación de las libertades. Yo también estoy a favor de la recuperación, pero aquí solamente se están recuperando los que nunca cayeron. Entonces, yo quiero que se recupere la gente que se ha caído a lo largo de esta crisis. Y hay solo un ejemplo estos días, 7.300 millones de euros de beneficio de la banca. Bueno, se puede decir que se están recuperando, pero mi pregunta es, ¿y no tienen nada que hacer estos que se recuperan con todos aquellos que son incapaces de conseguir el más mínimo crédito para no tener que cerrar su empresa? ¿No tienen nada que hacer con aquellas familias que o reciben un poco de ayuda o se quedarán sin su casa? No tiene nada que, o sea, ¿la recuperación va a ser solamente de los de siempre? No, nosotros queremos que la recuperación sea de todos y para eso hay que hacer las cosas de otra manera. ¿Usted está a favor de que el Banco Central Europeo ponga en funcionamiento la máquina de fabricar billetes? Bueno, yo estoy de acuerdo en que reflexionemos sobre la posibilidad, que no parece muy lejana según las palabras que hemos escuchado o que he leído en los últimos días al señor Draghi. El señor Draghi es una persona, ¿no?, que dice A y de repente millones de trabajadores pierden su empleo. Y dice B y de repente volvemos a creer que es posible una recuperación. Es decir, que lo que dice el señor Draghi es muy importante. Tampoco me parece que eso es razonable, ¿eh? Tampoco me parece que una sola persona en una sola institución financiera, por muy Banco Central Europeo que sea, tenga la capacidad de destrozar o no empresas, familias, trabajadores y proyectos de futuro. Me parece un desequilibrio intolerable, ¿no? Pero, en fin, el señor Draghi en los últimos días dice que si se acerca de manera más clara el peligro de deflación, algo hará. Bueno, pues una de las cosas que a lo mejor hará será depreciar el euro. ¿Está a favor de un euro más barato, que sea competitivo respecto a otros competidores, por ejemplo, los asiáticos? Sí, esta es una de las propuestas, no tanto del conjunto de los socialdemócratas, pero sí muy particularmente de los socialistas franceses y del gobierno francés. Pudo decir, el otro día lo dijo su ministro de Economía, hay que pensar seriamente en la posibilidad de depreciar el euro para aumentar nuestra capacidad de competir fuera. Incluso España está teniendo ya problemas en su capacidad exportadora en los últimos meses.
En estos últimos años hemos visto como la Troika, cuando hablamos de la Troika hablamos del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario, la Comisión Europea, no solo ha dictado políticas, sino que también ha cambiado gobiernos. ¿Sufre la Unión Europea una especie de despotismo, digamos, financiero que se impone a las voluntades democráticas? ¿Eso refuerza el papel de la Unión Europea o la debilita? No, sin duda eso sucede y por eso mismo hay que revertir la situación. Es que hemos ido abandonando la responsabilidad, digamos, democrática y la capacidad de control democrático sobre decisiones que han cambiado la vida de millones de seres humanos, ¿no? Y eso no puede ser, porque la democracia no es eso. Entonces, la infausta troika no puede ser quien tome las decisiones hasta ese punto. Hay un apasionante informe del Parlamento Europeo redactado por un diputado español socialista, por Alejandro Cercas, que habla de los efectos de las políticas, o sea, de los efectos de la tarea de la troika en los países rescatados. No está España porque España solo fue rescatada en su sistema financiero, pero el resto de los países rescatados. Y es impresionante, ¿no? Es impresionante ver cómo tres instituciones, de las cuales alguna de ellas es muy discutible que tenga que entrar tan a fondo en la política europea, han cambiado la faz, ¿no?, de generaciones de portugueses, de griegos, de irlandeses. Esto no es democrático. Y si nosotros queremos que la Unión Europea crezca, sea fuerte, necesitamos cederle soberanía. Pero para cederle soberanía, la gente tiene que saber que es democrático lo que allí pasa. Porque la gente no querrá ceder soberanía a la troika. Querrá ceder soberanía si de verdad las instituciones europeas funcionan con control democrático y son democráticas en sí. Ahora, si al final uno cede soberanía para que un grupo de personas, sí, de altísima cualificación, pero en definitiva que no rinden cuentas a nadie, tomen las decisiones sobre las pensiones de los europeos, sobre las becas de los estudiantes españoles o sobre la posibilidad de que haya escuelas infantiles, entonces la gente no querrá ceder soberanía a la troika, a Europa. Y nosotros necesitamos más soberanía a Europa, pero siempre y cuando Europa profundice en la democracia. Quiero recordarle que a Zapatero le hicieron 3 llamadas telefónicas y cambió la política económica, incluso la Constitución, en 24 horas. Sí, Zapatero no es menos víctima de esta política que yo denuncio y que creo que hay que cambiar de lo que es el señor Hollande, de lo que fue el señor Papandreou o de lo que fueron los socialistas portugueses o cualquier otro gobierno, si da igual que sean de derechas o de izquierdas, hombre, si el problema aquí es que no puede ser que no se atienda a cuál es la situación real de los países deudores o de los países del sur. No puede ser que se adopten decisiones. Oiga, el 3% del déficit lo decidimos cuando no había crisis. Cuando no había crisis. ¿Pero por qué el 3% de déficit tiene que ser sacrosanto? Oiga, pues dependerá de lo que le esté pasando a los países, ¿no? Si usted por recortar medio punto de déficit consigue 500.000 desempleados, pues a lo mejor tiene usted que ir más despacio en el recorte del medio punto de déficit, porque habrá que saber qué es peor. Y desde luego en términos ciudadanos y en términos de lo que le está pasando a la sociedad española, es peor, es muchísimo peor destruir 300.000 puestos de trabajo que recortar medio punto de déficit. No puede ser una religión sacrosanta el 3% de déficit. De hecho, en su momento para Alemania no lo fue. Pues entonces, ¿por qué no podemos volver a pensar eso y volver a discutirlo? Eso es lo que proponemos. Usted hablaba antes de un plan Marshall para Europa. ¿Quién pagará este plan Marshall? ¿Y a qué habría que destinarlo para que realmente fuera efectivo y supusiera, digamos, generación de empleo y de nuevas políticas? Pues mire, primero hay que aumentar el presupuesto de la Unión Europea, porque con un presupuesto raquítico, por cierto, recortado, gracias al impulso de la derecha europea, pues todavía menos. Primero hay que aumentar el presupuesto de la Unión Europea. Segundo, hay que luchar contra los paraísos fiscales. Tercero, hay que establecer la tasa de transacciones financieras. Cuarto, hay que utilizar el dinero disponible de los Estados miembros para eso, que lo hay, según la Comisión Europea. Y luego, efectivamente, si está todo inventado, ya sabemos a qué hay que destinar la inversión de ser posible, ¿no? Ya sabemos a qué hay que destinar el gasto de ser posible. Hay que crear un espacio, un ambiente propicio, un espacio propicio para el crecimiento de la pequeña y mediana empresa. Hay que apostar por el desarrollo de la I+D+I. Hay que crear empleo para los jóvenes en los sectores que son competitivos en el seno de la Unión Europea. Probablemente hay que desarrollar el gran plan de infraestructuras transeuropeas, entre ellos el corredor del Mediterráneo. O sea, sabemos perfectamente lo que mejor hace la Unión Europea
es el diagnóstico. El diagnóstico está hecho. Ahora hace falta la voluntad política, los recursos y ponerse a hacerlo. Dos preguntas. Una de Jordi Barbeta que dice: ¿quién se juega más en estas elecciones, usted, el PSOE o Alfredo Pérez Rubalcaba? Y ligada con esta, otra de Raquel Mateos, de lavanguardia.com, que dice si haber sido mano derecha de Rubalcaba le va a perjudicar en estas elecciones. Si haber sido la mano derecha. Es que había entendido si haber sido la ministra de Rubalcaba. Yo no he sido nunca ministra. ¿Quién se juega más, Alfredo Rubalcaba, yo misma o el PSOE? Oiga, quien más se juega es España. Y, por lo tanto, Cataluña. Cataluña y España. Y los países del sur. Y el proyecto europeo. Es que lo de si se la juega mucho Rubalcaba o yo o el PSOE, de verdad que es la quinta derivada. No importa mucho eso. Lo que realmente importa es que, sin querer ser dramática, porque odio ser dramática en política, pero sin querer ser dramática, creo de verdad que no tenemos mucho tiempo, que España no tiene mucho tiempo, que los países del sur no tienen mucho tiempo y que hay que cambiar la política económica antes de que España se descuelgue definitivamente del tren europeo. Creo que eso puede pasar y como el reto es tan enorme, lo de quién se juega y quién se juega más en esto no importa mucho. Lo que importa es que nos la jugamos todos. El proyecto europeo se la juega y se la juega nuestro país para salir de la crisis, para tener una salida justa de la crisis. Y con respecto a si me va a perjudicarse la mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba, no lo creo, todo lo contrario. Además, no soy su mano derecha, sino su mano izquierda. El resultado del PSOE, el 25M, depende en buena parte de lo que consiga el Partido Socialista de Cataluña. ¿Podría destacar algún aspecto específico de su programa de especial importancia para los catalanes? Esto que he dicho, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de una nueva política industrial, la apuesta por sectores estratégicos que son posibles, que están ahí en el sur de Europa y que conviene atender. Esto de las grandes redes transeuropeas, es decir, Cataluña puede jugar un papel en el desarrollo de ese eje mediterráneo absolutamente clave y probablemente eso contribuiría no solo al crecimiento económico en el conjunto de la Unión Europea, sino a un proyecto para Cataluña también muy ilusionante. ¿Considera justo o injusto que el catalán, lengua oficial de más de 10 millones de personas, reciba un trato inferior al lituano o al estonio? Mire, yo creo que, bueno, hemos conseguido... Me refiero a Europa, ¿eh? En Europa. En Europa. Sí, bueno, la Unión Europea. Yo preferiría que trataran al catalán como a las otras lenguas que son oficiales en el Parlamento Europeo. Nosotros tenemos al catalán como lengua cooficial y vamos a seguir trabajando para que el catalán se escuche y se hable más en las instituciones europeas. Ya lo hemos hecho durante los últimos años e insistiremos en ello. No se va a escapar. Hay algunas preguntas que hablan del lío. ¿La cuestión catalana podría encontrar alguna salida a través de Europa? Mire, yo creo que todo lo que... En fin, yo primero creo que la cuestión catalana, como usted dice, solo tiene una puerta de salida o solo tiene un espacio que es posible, que es el del diálogo, ¿no? Y en ese sentido sí creo que la Unión Europea puede jugar un papel que favorezca ese diálogo. La Unión Europea tiene muchos mecanismos, ¿no?, para poder influir positivamente en que se abra un diálogo en este país sobre el espacio que debe ocupar Cataluña en el conjunto de España, ¿no? Así que sí, creo que la Unión Europea es un buen sitio para hablar. Rafa Garrido, del ACN, me pasa la pregunta que dice: ¿es consciente que en Cataluña se leerán los resultados del 25M en clave nacional? ¿Cómo interpretará el PSOE si el voto proindependentista sube? Mire, nosotros tenemos una propuesta. El PSC y el PSOE tienen una propuesta para Cataluña que hemos trabajado con el conjunto de los socialistas de todo el Estado. O sea, que no es solamente una propuesta entre el PSC y la dirección del PSOE, es una propuesta del socialismo, de todo el socialismo español y del PSC. Esa propuesta es la reforma de la Constitución. O sea, es volver a diseñar, volver a hablar, volver a pactar la norma máxima de convivencia. Nosotros creemos que eso debe hacerse con diálogo. Después del diálogo tiene que venir el acuerdo y después del acuerdo tiene que venir el voto. Las tres cosas: diálogo, acuerdo y voto.
Tenemos una propuesta que pretende reformar la Constitución en un sentido federal. Es evidente que nuestra propuesta no es la única, ni es la que probablemente se acometa en el inmediato, porque para eso hay que dialogar. Hay que dialogar, después de dialogar hay que acordar y después de acordar hay que votar. Pero esa es nuestra propuesta. Más allá de que todas las posiciones son legítimas, esta es la nuestra y la nuestra la vamos a defender. Primero la hemos defendido solo el PSOE y el PSC. Ahora ya la defiende más gente. Yo creo que es la que se acabará imponiendo, porque es el único camino que veo que es positivo, que construye y no destruye, que une, que no separa. Bueno, esto es lo que nosotros vamos a insistir en ello. Después de las elecciones europeas, inmediatamente en junio, presentaremos una iniciativa en el Parlamento español para hacer esto. Primero un diagnóstico de qué está pasando en Cataluña y qué está pasando en Cataluña en relación con el resto de España, pero también qué está pasando en el Estado autonómico, un diagnóstico sobre el momento que vive el Estado autonómico. En segundo lugar, en esa iniciativa parlamentaria, en esa iniciativa vamos a escribir cuáles son las líneas generales de nuestra reforma, evidentemente para hablarla con todos los demás, pero primero diagnóstico y luego propuesta, y en tercer lugar, metodología. Creemos que para sentarnos a hablar de una nueva norma, una renovación, ¿no?, de nuestra norma de convivencia, de nuestra Constitución, en este aspecto sobre todo, necesitamos sentarnos el Congreso, el Senado, pero probablemente también las comunidades autónomas. Es decir, para reformar fundamentalmente el capítulo 8, cuando se hizo, no había Estado autonómico. No nos sentamos con las comunidades autónomas porque no las había. Bien, ahora creemos que sí. Por lo tanto, la metodología sería hablarlo en el Parlamento español, pero con presencia de las comunidades autónomas y también, por supuesto, de expertos y de muchas personas que están reflexionando sobre ello. La base de todo es el diálogo. El objetivo es el acuerdo y después el voto y, por lo tanto, la decisión de los españoles y de los catalanes. Esta es nuestra propuesta. Que en las elecciones europeas hay una ventaja de los partidos soberanistas. Bueno, esta seguirá siendo nuestra propuesta, porque es la propuesta de quienes creemos que estamos mejor juntos, que estará mucho mejor Cataluña dentro de España y estará mucho mejor España si sigue conviviendo con Cataluña, aunque reconocemos que hay un problema grave y no queremos quitarle ni un ápice de importancia a lo que está sucediendo en Cataluña. Precisamente por eso vamos a insistir. Lo que pasó en el Parlamento hace 3 semanas no es el final de nada, es el principio en todo caso. Y por eso, en cuanto pasen las europeas, volveremos a insistir sobre la necesidad del diálogo, del acuerdo y después del voto. Un poco en la línea de esta respuesta, Lola García pregunta o hace la reflexión de que Rajoy ha comentado alguna vez que el cambio constitucional puede venir de Europa. Es un comentario un tanto críptico el que ha hecho Rajoy porque no se sabe exactamente a qué se está refiriendo. ¿Usted cree que nos pueden obligar otra vez desde Europa a cambiar la Constitución? Bueno, espero que no. Lo que espero es que nosotros podamos, cuando entremos a hablar de la reforma de la Constitución, espero que no lo hagamos solo, aunque es importantísimo, para encontrar un mejor encaje de Cataluña y para resolver algunos problemas que tienen otras comunidades autónomas, problemas graves que se encuentran en el diseño de nuestro mapa territorial y que presenta un montón de desajustes, ¿no?, en la coordinación de las políticas, en fin, de nuestro funcionamiento habitual, ¿no?, ordinario. Además de eso, deberíamos utilizar la reforma de la Constitución para algunas otras cosas. ¿Por qué no para introducir un capítulo de estabilidad social, un artículo, perdón, de estabilidad social? Pues de la misma manera que se nos ha exigido la estabilidad presupuestaria y que esto está ya consagrado en la Constitución, ¿por qué no consagrar en la Constitución la estabilidad social? ¿Por qué no introducir en la Constitución, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la sanidad como un derecho fundamental? Hay bastantes cosas más que podemos mejorar en la Constitución, distintas del capítulo 8. Por cierto, hablando de Rajoy dijo que, según cómo fueron las cosas, se imaginaba a Cataluña como la isla de Robinson Crusoe. ¿Usted teme a la isla de Robinson Crusoe?
Bueno, yo vengo a Cataluña. La verdad es que en la película aquella Náufrago de Tom Hanks, el náufrago le acababa hablando a un balón que le había puesto una sonrisa, ¿no? Porque hay una soledad tremenda, parece ser, en las islas. Ya, pero espero que no, ¿no? Yo creo que no, que eso no va a pasar. Yo, de hecho, yo vengo a Cataluña y no veo nada. Una isla de Robinson Crusoe. Ahora sí veo la necesidad de construir puentes urgentemente, ¿no? Eso sí lo veo. Y cada mes que vengo, cada mes que pasa y vuelvo, o sea, cada vez que vuelvo, lo veo más urgente y más necesario. No se me ocurre ninguna otra propuesta que sea más inteligente y más justa, ¿no? y más generosa con la gente, que pongámonos a construir puentes y diálogo, porque Rajoy es de los que piensa que el tiempo lo arregla todo, pero en este caso el tiempo lo que está haciendo es estropearlo todo. Marina Fernández, de Avui al Dia, redactora política, pregunta: Pere Navarro ha atribuido la agresión que sufrió ayer al clima de crispación que vive Cataluña en torno al proceso soberanista. ¿Usted comparte esta opinión? Mire, yo lo que digo es que, y encaja perfectamente con mi discurso, es que a la necesidad del diálogo y de los puentes hay que ponerle muchísima voluntad política por parte de los responsables políticos, de las personas que hacemos política, para intentar bajar la tensión. Lo que pasa es que no se puede bajar la tensión si no hay diálogo, es que este es el problema. Entonces yo creo que hay tensión y creo que esa tensión hay que intentar bajarla. Y esto se baja haciendo política. Es que nos hemos olvidado de hacer política, porque hacer política no es hacer titulares, y hacer política desde luego no es esconderse debajo de un sofá tampoco. Hacer política, es decir, es trabajar las cosas, es sentarte con alguien que te parece completamente ajeno y tratar de encontrar un lugar común. Mire, la primera vez que yo en el Parlamento Europeo tuve que hacer un trabajo concreto sobre un informe, que era un informe sobre la Directiva del Agua, pues me sentaron a trabajar, me acuerdo perfectamente, con un liberal finlandés y con un comunista griego. Y yo pensé, pero oiga, con un liberal finlandés y un comunista griego, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Yo cómo voy a poner de acuerdo? Oiga, y nos pusimos de acuerdo. Vamos a ver, pues esto es lo que hay que hacer. Hay que sentarse, hablar y encontrar un espacio común, un proyecto que siga siendo común. Y así bajaremos la tensión, porque la tensión, las agresiones verbales o físicas tienen que estar fuera de la política. Pero para eso tiene que haber política. La política tiene que ocupar el espacio central. En esta línea hay una pregunta que no sé quién la dirige. Pregunta: ¿hasta cuándo la crispación y si los políticos no pueden hacer algo para rebajarla? Bueno, eso digo, sí. Yo creo que los políticos tenemos la obligación de hacer algo para rebajarla. Estoy convencida de que los dirigentes del PSC, los dirigentes del PSC están en eso. El señor Pere Navarro en primerísima persona, ¿no? Hay que llenar esto de tolerancia, de diálogo, de conversación con el otro, pero también de soluciones, porque no se trata de estar hablando toda la vida, se trata de hablar para encontrar un espacio de acuerdo y que luego la gente pueda ratificarlo o no. De eso se trata. Y en eso estamos empeñados nosotros, desde hace mucho tiempo. Y ya sé que nuestra voz al principio sonaba como rara, ¿no? Porque cuando hay tanta tensión de un lado y de otro, los que están en medio tratando de que estos se sienten, a veces aparecen como marcianos. Pero no, justamente somos nosotros los que tenemos la posición buena, la buena. La buena es la de sentarse, la buena es la de encontrar espacios de acuerdo. Esa es la buena. Otra pregunta, también el que la hace no pone nombre, pero la pregunta puede ser interesante y la paso. En aras a la regeneración democrática de Europa, ¿no debería incluirse la posibilidad de que vascos y catalanes expresen sus preferencias en una consulta? ¿En la política europea? ¿Se refiere a la política europea? Yo, en fin, es interpretación, pero yo creo que se refieren, digamos, a que puedan decidir su propio futuro. Sí, bueno, esto tiene poco que ver con la política europea, ¿no? Pero en todo caso, oiga, sí, yo estoy de acuerdo en que vascos, catalanes, andaluces, gallegos, españoles decidamos nuestro futuro. En este caso estoy proponiendo que nos sentemos a encontrar una reforma de la Constitución que sea satisfactoria para Cataluña y que la votemos todos y que después, en base a eso, se redacte la Constitución de Cataluña, se haga el Estatuto de Cataluña y los catalanes vuelvan a votar, que votemos todos después de habernos sentado a dibujar el futuro. Claro que sí, yo soy completamente partidaria de que la gente decida. Todos decidimos, y también los catalanes.
Quedan apenas un par de minutos, pero el señor Salavarría, del Fórum Europa 2001, me parece que quería hacer una pregunta. Le felicito por su intervención. Para gobernar hay que partir de la realidad. Entonces, le hago una pregunta y una reflexión muy breve, no tanto como si me preguntaran qué hora es. Churchill decía, ha de hacerse muy de noche para ver claras las estrellas, entre otras cosas. Creo que Europa lo hará. ¿Usted a qué atribuye de que el hablar de Europa sea prácticamente como una esquela en los periódicos o medios de comunicación en general en el transcurso de 4 años y después haya este incremento? Cuando Europa lleva 20 años decidiendo el 70% de las leyes que se hacen en Europa, el 20% de las leyes que se hacen en un país están influenciadas por Europa y solo un 10% son autónomas. Por otra parte, hay un tema trascendente. Mire, en 1900 el mundo tenía 1.000 millones de habitantes. En 1800. En 1900, 2.000 millones. En el 2000, 7.000 millones. A final del siglo XXI serán 11.000 millones. En 1900 en Inglaterra se vivían 42 años. Actualmente 84. ¿Cuál es la pregunta, por favor? Esta es la realidad. La pregunta es, ¿a qué atribuye que en los medios de comunicación se hable tan poco del tema este? Y por otra parte, fuera de cómo se está montado el mundo, Estados Unidos, México, Canadá, China, Japón, los países de Dragón Rojo, Europa y Latinoamérica, fuera de este entramado no hay ninguna salida para nadie. Una última reflexión. Europa tiene el 55% de la riqueza, el 25% Debería de la hablar riqueza. un poquitín menos que nuestra invitada. Sí, sí. Yo le agradecería, por favor... Hombre, ella ha hablado media hora. Es que me ha asustado porque cuando ha empezado a hablar de la historia del mundo a partir de 1800... Mire, ya habría terminado. Queda un poco traspuesta. Oiga, el 25% de la riqueza está en Europa y Europa es el primer capacidad adquisitiva del mundo, pero también tiene el 50% de gasto social del mundo. La pregunta es final. ¿Por qué se habla tan poco de Europa cuando fuera de Europa no hay otra salida? Pues, bueno, yo creo que las razones son múltiples, ¿no? Se ha hablado poco de Europa porque fundamentalmente en los últimos años, puede que en los últimos 12, 15 años, ha habido un proceso de renacionalización de la política y lo que han hecho los gobiernos habitualmente es echar la culpa a Europa o a Bruselas de los males que les acaecían y tratar de demostrar que las ventajas eran de los gobiernos nacionales. También hay otro problema grave que deberíamos corregir y es que no hay medios de comunicación europeos. Hay medios de comunicación nacionales que tienen su sede en Europa, en Bruselas, en Estrasburgo, pero no hay medios de comunicación europeos como tal, no hay una opinión pública europea. Todo eso que tenía que ver con construir la democracia europea, construir la ciudadanía europea, todo eso ha quedado en un segundo plano en los últimos años. Y ese es el error, ese es el gravísimo error. Entonces hay que construirlo, hay que construir la democracia europea de verdad, la ciudadanía europea de verdad. Y ya verá usted cómo entonces sí habrá atención de los medios sobre lo que sucede en Europa y entonces sí habrá una opinión pública europea y entonces sí habrá una identidad europea que nos ponga a todos en comunicación. Pero todo eso ha ido desdibujándose mucho en la última etapa, no digamos ya cuando ha llegado la crisis, ¿no? Cuando ha llegado la crisis ya hemos entrado todos en el sálvese quien pueda, pero efectivamente, fuera de la Unión Europea, para nosotros, españoles o catalanes, no hay ninguna salida posible. Pero es que los países europeos, como no se empeñen de verdad en darle fuerza a la presencia de Europa en el contexto internacional, Europa acabará dejando de pesar porque además hay un problema demográfico pavoroso en Europa. Vamos a dejar de pesar porque vamos a dejar de ser suficientes como para pesar, pero además estamos dejando de defender lo que ha sido la bandera más importante que Europa tenía ante el mundo, que era su modelo social. Es que el mundo ha envidiado el modelo social europeo y ahora no lo defendemos los europeos. Al revés, si me apura, estamos diciendo casi, si lee usted algunas de los análisis de los conservadores en la prensa europea, parece que quien tiene la culpa de la crisis económica es el modelo social europeo, cuando en realidad es el modelo social europeo el que nos ha traído a las mayores cotas de bienestar que se han conocido en el mundo entero, ¿no? Entonces es bien paradójico que haya gente que quiera parecerse a Europa, que las organizaciones internacionales
traten de exportar el modelo social europeo al resto del mundo, que la OIT se empeñe en que se reproduzca el modelo de protección social y de protección de los trabajadores en el resto del mundo y que, sin embargo, en Europa estemos pensando en desmontarlo. Es bien paradójico, pero por eso la única salida es la otra, la de construirlo, la de lo que llamo el renacimiento de Europa. Una última cuestión, estamos casi fuera de tiempo. Si usted gana las elecciones europeas, ¿le entrarán ganas de presentarse a las primarias para la presidencia del Gobierno de España? No. Como subidón, aunque sea como subidón. Yo soy una persona prudente. Pues nada más. Gracias, Elena Valenciano, por habernos acompañado en el debate de Barcelona Tribuna. Mucha suerte el día 25 de mayo y ojalá que Europa dé un salto adelante como patria común de los ciudadanos del continente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes.